puede salvar, mi Dios puede salvar. Amados hermanos, a nivel mundial, a todas las naciones, se presenta su hermano en Cristo, José Alfredo Pérez Rivas, evangelista por la gracia del Señor, por la gracia de nuestro Jesucristo, que me dio ese llamado, me dio el llamado de evangelista para las naciones. Así me dijo el Señor, me dio el llamado, me lo dio Él, me preparó. Les voy a dar esto como testimonio, para empezar, para que mis amados hermanos y amigos a nivel mundial, porque a nivel mundial las naciones, estamos hablando de las naciones, amigos son las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús su corazón como Señor y Salvador, pero traemos también su palabra, la palabra de la buena nueva de salvación, para hacer la oración de fe, para que reciban al Señor Jesús y se vengan, para que reciban al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Porque el Señor no quiere que sus almas se pierdan, y Él está cerca de su arrebatamiento, está cerca de venir por su iglesia y no quiere que nadie se quede. Y mi amada iglesia del Señor, mis amados hermanos, les voy a decir cómo, les voy a dar como testimonio aquí cómo me dio el Señor el llamado de evangelista. Me dio el llamado de evangelista para las naciones, para que Él me dio el llamado de el discernimiento de los tiempos, para que le hable a su amada iglesia a nivel mundial, para preparar a su iglesia para el arrebatamiento, que el Señor está a las puertas. Y me dio el discernimiento de los tiempos. Me dijo, le voy a empezar cómo me dio primeramente el llamado de evangelista, y luego después me reveló, también me habló la revelación. El Señor, oye uno, cuando es revelación, oye uno su voz de Él. No lo vemos, pero vemos su voz de frente. Oímos su voz de frente como si estuviéramos platicando con una persona así, pero no lo vemos, pero vemos su voz. Esa es revelación. Y a veces le habla uno al corazón, y a veces me habla en visión de sueños, y a veces me habla en visión despierto. En esas 4 formas me dijo el Señor que me iba a hablar a mí. Habla de muchas formas, ¿verdad? Pero a mí en esas formas me dijo que me iba a hablar, y así me ha hablado, ¿verdad? Todo esto, amados hermanos, todo eso ha venido tratando de, cuando uno se convierta al Señor, no dejar de congregarse en su iglesia. Yo pertenezco a la iglesia Visión Generacional de aquí de Río Bravo, y no dejar de congregarse, para esto es lo que no le agrada al Señor, que nos dejemos de congregar, ¿verdad? Así de que, pero yo en la casa, yo seguí estudiando la palabra, enseñándome a orar poquito, y fui enseñando así, y fui instruyéndome al pajito, leyendo la palabra, pidiéndole dirección, porque me encontré ahí en la cita, como dice Santiago 1:5, si estás falto de sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará en abundancia y sin excusa alguna. Así de que me vi con esa cita, y yo empecé a pedirle sabiduría al Padre, porque la sabiduría humana no entiende la Biblia. La Biblia son 2 mensajes, me dijo el Señor, son 2 mensajes. Aquí hay mensaje físico y el mensaje espiritual. El mensaje espiritual tiene que ser revelado primero el Espíritu Santo, pero tiene que ser revelado en ayuno. Las personas que ayunan son las que entienden lo que es espiritual, lo espiritual, porque lo espiritual es más intenso y es más profundo, y es lo oculto. Entonces yo empecé a ayunar al Padre, empecé a ayunar con 1, 2, 3 ayunitos, y luego después ya empecé a ayunar el ayuno de 21, el que viene en la palabra de Daniel, 21 días, me empecé a ayunar 21 días, y luego después ayuné un mes, 31 días, y luego después ayuné 40 días. Y me fui ayunando, tengo ya más de 8 años, 9 años, como unos 8 o 9 años que estoy ahí, que he ayunado, que empecé a ayunar. Hasta le digo, y gracias a Dios que hemos visto la gloria del Señor. Me dio primeramente el llamado de evangelista. Ahorita les voy a decir cómo estuvo. Estaba yo leyendo la palabra, y estaba en ayuno, y era como a mediodía, como a las 12 más, me estaba yo ese rato leyendo la palabra del Señor, y entonces le pregunto yo al Señor, porque yo estaba yendo a predicar al radio, me daba el Señor, yo le pedía revelación al Señor, porque yo no pude componer con mi sabiduría humana, nunca pude componer una predicación, no pude entenderla con mi sabiduría humana. Y yo le pedí al Señor sabiduría, y le pedí que me enseñara, y el Señor me empezó a revelar. Me revelaba a las 3 de la mañana, me revelaba pues predicaciones de 20 minutos, 15, 20 minutos, era lo que estaba predicando en el radio. Cuando empecé así, empezó a enseñar, me daba él, cuando el Señor habla, porque yo al principio le decía al Señor que me confirmara para saber que era Él, y cuando empecé a oírlo, porque así me dijo una de mis hijas, que es cristiana ella, que tiene mucho más tiempo que yo, y empecé yo a pedir al Padre y me dijo, y Él me empezó a revelar. Cuando ya empecé a conocer todo, porque Él me dijo, ya no dudes de mi palabra, porque yo soy el que estoy hablando, y me dijo, cuando yo hablo, explico el versículo
que está aquí en la Biblia, pero les doy la cita para que cuando lancen mi palabra la confirme el que la está escuchando. Por eso el Señor, siempre que el Señor habla, da citas para que la confirme el que la escuche. Y se goza uno y se goza el que la va a escuchar. Así es. Bueno, entonces le dije al Señor, le pregunté al Señor, le dije, Señor, yo que soy, Padre, porque ahí en el radio salía yo del radio de predicar, y ahí los pastores que entraban a predicar, unos que entraban antes de salir yo, pues unos me decían, pastor, Dios lo bendiga, otros me decían, predicador, Dios me lo bendiga, y otros me decían, evangelista, Dios me lo bendiga, y yo, entonces yo les decía a ellos que yo no era pastor, que yo no era ningún llamado, yo era hermano en Cristo nada más, hermano José Alfredo, y además soy hermano José Alfredo, y estoy en la iglesia Visión General. Pero yo no tenía ningún llamado, ni tampoco le había pedido al Padre ningún llamado. Yo no sabía eso de pedir llamados, nada de eso. Yo quería leer y predicar en el radio, nada más, eso era lo que yo sabía, el hermano José Alfredo. Y entonces yo le pregunté al Padre, ya pues tenía 2 años predicando en el radio, y le dije al Padre, Padre, ¿yo qué soy, Señor? Porque unos me dicen pastor, otros me dicen predicador, otros me dicen evangelista, y yo no sé ni qué soy, Señor. ¿Qué soy yo, Padre? Le dije. Le pregunté al Padre, y el Padre me contestó yo su voz. Dijo, ¿qué eran los apóstoles antes de que mi hijo Jesús los nombrara apóstoles? Le dije, eran discípulos, Señor. Dijo, ese eres tú. Yo tenía 2 años cuando le pregunté al Padre, yo tenía 2 años predicando en el radio, que él me estaba dando las predicacioncitas, él me las daba todo en radio. Yo le pedía, en cada semana, cada 8 días estaba yo predicando, y entre semana me daba la predicación, se la pedía, me la daba, y ya yo me preparaba, ya me la revelaba, y me daba la cita, y en la mañana ya empezaba yo a practicarla. Y ya para lanzar la palabra en el radio. Así eran, para predicaciones de 15, 20 minutos me daba el Señor, al principio. Y ahorita ya no, y ahorita me da predicaciones de 40. Yo le sigo pidiendo a Él dirección. Tengo muchas predicaciones de Él, todas han sido revelación de Él, pero aún yo le digo, Señor, ¿qué quiere que hable ahora a su amada iglesia? ¿Qué quiere que le hable a mis hermanos? Tengo muchas predicaciones, todas me las ha dado de Él, pero siempre le pido dirección, que Él me diga cuál quiere que lleve. Y Él me dice cuál quiere que lleve. Así es que así estoy acostumbrado, hace más de 8 o 9 años que tengo la revelación con Él. Tengo como 12 años en el Evangelio, con que me convertí, pero al principio pues un día, a veces un domingo sí, uno no, por el trabajo que tenía uno, pero ya después sí ya me afirmé. Tengo más de 9 años que como 9 años o 10 que me afirmé ya, y empecé ya empecé a la iglesia, porque ya no, fui jubilado, ya me retiré ya no trabajé, entonces ya me congregué directamente, me dediqué a la iglesia, al Señor. Y el Señor me dio el llamado. Entonces, a los 2 años me dijo que yo era discípulo. Seguí preparando, me siguió preparando, seguí predicando, el hermano José Alfredo. 1 año más, entonces mi pastor me llevó a Díaz Ordaz. Estaba aquí en Urabo, Tamaulipas, México. Yo aquí estaba en la Voz del Cielo predicando, y luego después me fui primeramente estaba en Pacto de Dios, en el Pacto de Dios primero. Y aquí estuve más de 2 años. Y luego después me llevó un pastor a Díaz Ordaz. Ya estuvimos en Propósito de Dios también allá. Ya estuvimos como 7 meses. Y después descansamos un poquito. Y entonces el Señor aquí en la casa me estuvo preparando. Yo seguí orando. Yo todos los días oro, estoy orando y leyendo, todos los días leo, y en ayunos y ayunando al Señor, ayunándole, luego descanso. Termino un ayuno, descanso. Los ayunos largos, descanso 15 días y vuelvo a ayunar de nuevo. Total de que empecé yo aquí a seguir con la palabra del Señor, sigue enseñándome el Padre, sigue enseñándome. Y a los 2 años que yo le había preguntado, pasó 1 año, fuimos 7 meses que fuimos allá a soldar, luego regresamos, descansamos, y más o menos como al año, el Señor me vuelve y me dice, me dio una predicación y me dijo, te vas a presentar como evangelista, y me dio la predicación, dijo, vas a predicar esta palabra en mi nombre, vas a hacer la oración de fe para salvación de las almas. Lanzas mi palabra, y después de terminar la palabra, vas a hacer la oración de fe. Y así fue como fue mi llamado. Dijo, te vas a presentar como evangelista, ya dijo. Ahí me dio el llamado de evangelista, en 3 años me preparó, y me dijo, ya me nombró evangelista el Señor, el Padre. Entonces yo cuento con mi pastor, le digo, mi pastor, él sabía que soy de ayuno y que tengo revelación del Padre. Le dije, el Señor me dijo que papá Dios me dijo que ya tenía mi llamado de evangelista. Ya le pregunté, le dije yo a él, yo estaba al tanto de lo que yo le estaba diciendo esto. Y ya me dijo, él dijo, nomás espere que yo lo nombre. Dijo, ¿me parece bien? Dijo, sí. Entonces porque el Padre nombra, Él prepara, capacita, da el llamado. El Señor Él da el llamado, capacita y prepara. Pero eso es lo espiritual. Pero es necesario que el pastor nos presente ante la congregación y nos bendiga. Nos bendiga, porque así yo le dije al pastor, y enseguida el pastor tardó un tiempecito, yo creo que algunos 6 meses,
y no me recuerdo cuánto tiempo, pero más o menos 10 meses, y me nombró, me dio el llamado, ya me presentó ante la congregación y empezamos a seguir predicando para la honra y gloria del Padre. Enseguida el Señor me dijo, en una revelación que tuve aquí después, yo seguí empezando a seguir revelación con Él, y me dijo, te voy a dar un día a las 3 de la mañana, me despertó y oí su voz y me dijo, te voy a dar el discernimiento de los tiempos, del tiempo y el medio tiempo del tiempo. Le dije, ay, que Padre, no le entendí nada, me bajé de mi cama y me postré en el suelo, porque siempre que me llaman así, cuando yo me bajo, cuando va a revelar despierto, me quita el sueño, yo luego me bajo al suelo y me postro en el suelo. Y le dije, Padre, no le entendí, no entiendo, pero lo recibo con todo mi corazón, porque yo sé que usted me va a preparar para esto que me está diciendo. Y recibí ese, que me iba a dar el discernimiento de los tiempos, de los tiempos y el medio tiempo del tiempo. Y me dio la cita de Daniel 12. Daniel 12, es los tiempos. Y me reveló, me empezó a revelar, en 1 año y medio me preparó, amados hermanos, en 1 año y medio me estuvo preparando el Señor, en Mateo 24, pero luego después de que me dio la revelación que me dijo los tiempos y los acepté, enseguida me dijo, estaba yo leyendo la palabra, y en ayuno también, siempre andaba en ayuno, y me dijo, el Señor dijo, abre mi palabra en Mateo 24. Abrí la palabra Mateo 24, y ahí me dijo, mira, aquí están las señales del tiempo del arrebatamiento antes de mi venida, y el arrebatamiento. Y están las señales de antes de que un tiempo que se termina. Y están las señales del tiempo que empieza, el tiempo apocalíptico. Y las señales del tiempo que empieza y el tiempo que se termina, que son 7 años después del arrebatamiento, es el tiempo apocalíptico, son 7 años más. Dijo, aquí es un tiempo que termina de la gracia y empieza el tiempo apocalíptico. Dijo, este es un rompecabezas, dijo, pero yo te voy a enseñar a armarlo. Dije, pues gloria al Señor, ¿verdad? Y yo sentía la presencia del Espíritu Santo, sentía la presencia, y empecé a leer Mateo 24, y así como yo iba leyendo el versículo Mateo 24, él me lo iba explicando, y me lo iba explicando, son los 51 versículos de Mateo 24, todos me los fue explicando, y ya después nos fuimos ya después me fue preparando por medio de explicaciones, a los 6 meses me volvió a repetir, ya esto fue de día, fue en mediodía, con la Biblia, me estuve leyendo ahí. La otra fue como a los 6 meses, me estuvo preparando por parte de predicaciones, me estaba enseñando predicaciones, me empezó a revelar desde el tiempo de Adán y Eva, desde cómo empezó la creación, cómo empezó la creación, y los 1000 años que le dio a Adán y a Eva en ese tiempo que estamos viendo, que ya somos las últimas generaciones. Me fue explicando que en un tiempo, por eso me dio la palabra aquí de Daniel capítulo 12, versículo 7, dice la palabra, que vamos a leer el 6, él me dio el 7, pero vamos a leer el 6 un poquito antes para que mejor me entiendan, amados hermanos, para que tengan un poquito. El 6 dice, Daniel, capítulo 12, versículo 6 dice, y dijo, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Está hablando del tiempo. Entonces aquí en el 7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces aquí fue donde me dio esa cita y después me las fue empezando a explicar. Me las va empezando la revelación, me daba revelaciones. De a poquito lo van enseñando. Fue año y medio me estuvo preparando. Me dio de todo lo que es el tiempo de antes del diluvio. Se acaba, es un tiempo. Por eso dice aquí el tiempo. El primer que dice tiempo se refiere al tiempo de Adán y Eva, que empieza desde ahí con Adán y Eva, desde el huerto del Edén hasta el diluvio. Ahí se acaba el tiempo de Adán y Eva y sigue el otro tiempo de la ley de los profetas, que empezó después de Noé, que después del diluvio empezó el tiempo de la ley de los profetas. Y luego la ley de los profetas se acaba el tiempo cuando viene anunciando Juan el Bautista la venida del Señor Jesús, el reino del Señor Jesús, que viene a establecer su reino aquí en la tierra espiritual para que todo el que cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces está hablando, por eso dice el tiempo es el tiempo de Adán y Eva hasta el diluvio. Y luego dice tiempos, está hablando 2 tiempos, primero 1 y luego 2. El 2 es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los 2 tiempos, ¿verdad? Esos 2 tiempos. Y luego viene el tiempo apocalíptico, que es el medio tiempo
Y dice, el tiempo del medio tiempo. Entonces, ¿por qué? Es un tiempo donde el Señor, son 7 años que le está dando a Satanás, que el Señor lo reprenda, para que se marque a su gente que se va a llevar a su reino, que es el infierno. Es después del arrebatamiento. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo del Señor Jesús, el tiempo de la salvación. Y me dijo, vas a anunciar, dijo, te estoy dando tu llamado. Dijo, son 2 propósitos. Son 2 propósitos, evangelista para las naciones, para mi amada iglesia, la prepares, para que ahí, son 2 propósitos, para que le hables a los inconversos, para que se arrepientan y no se pierdan, no se queden, y no se pierdan, y vayan a una vida eterna. Y el otro propósito es para que le prepares a mi amada iglesia, que se prepare porque estamos en los últimos tiempos y estoy a punto de venir, estoy a las puertas de venir por mi iglesia. Entonces, ese es el llamado que tengo yo, preparar la iglesia que se prepare para la venida del arrebatamiento. Ese es el propósito que tiene para él como evangelista. Porque yo le preguntaba al Señor, le dije, Señor, yo no voy a ir a las cárceles, voy a ir a las naciones, yo no voy. Dijo, no, dijo, allí en la voz del cielo estás hablando a las naciones. Ahí estás hablando a las naciones, ahí te tengo a las naciones. Como ahorita en este caso aquí se está hablando a las naciones. Eso es ahí estás hablando tú a las naciones. Dije, porque yo para esa edad, pues yo ya no voy a ningún país. Digo, y andar en las cárceles, predicado, andar en los hospitales, andar en las plazas, andar en las calles, en el pegón. Digo, pues ya estuve grande, Señor. Dijo, no, dijo, yo no le doy cargas pesadas a mis hijos. Yo no le doy cargas pesadas. Dijo, tengo evangelistas para unas áreas. Por eso, hermanos evangelistas, hay que pedirle dirección, ministerios. Hay que pedirle dirección al Padre, y el Padre le va a dar su dirección, para que a veces hacemos cosas que creemos que es que nos pertenecen a nosotros, y no, él dice que él no tiene carga, no nos pone cargas pesadas. Ahí me dijo, a uno los tengo para los penales, a otros los tengo para los hospitales, a otros los tengo para las plazas, para las calles, dijo, y a otros los tengo para las naciones. Y para la iglesia. Dijo, a ti te tengo para la iglesia donde tú predicas, sí, local, y para la amada iglesia mía, a las naciones. Eso fue el Señor que me dijo, para la local donde soy yo, y a las locales, y me invitan aquí a las locales también. Y para las naciones, dijo, tengo esto, para eso, esto. Es que a mí me dijo el Señor, y yo estoy guiado por él, yo le pregunto a él lo que tengo que hacer. Yo siempre en oración y ayuno, Señor, ¿qué quiere que hable? Tengo muchas predicaciones, pero aún yo le pregunto cuál de estas quiere que hable, qué quiere que hable, Padre. Y ya él mismo me dice, háblales de esto. Es muy bonito estar en comunión con el Padre, pero es bien importante el ayuno, porque el ayuno es el que debilita el cuerpo, es un día agradable al Padre. Nos apartamos del pecado, el cuerpo lo debilitamos, nos ponemos a leer todos los días, fortalecemos nuestro espíritu, y la lectura, fortalecemos nuestro espíritu. Y la oración, la comunión con el Padre. Y como el Espíritu Santo que muere en nosotros, cuando elegimos al Señor Jesús, nos tocaron como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de nosotros, Él se conecta con el de nosotros, con el humano, y entonces se empieza a revelar. Pero necesitamos apartarnos del pecado, necesitamos debilitar la carne, porque el cuerpo, si lo tenemos bien comidito, nos hace pecar, nos hace pensar, nos hace más que hacer, darnos lo que es el mundo. Pero si lo debilitamos, el cuerpo va a pensar nomás en comer. Entonces hay que debilitar lo mejor que se espere y fortalecer nuestro espíritu con la palabra, y tenemos la revelación con el Padre. El Padre que habló, que el mismo Padre, Dios Padre que hizo a Adán y a Eva, y a nosotros del vientre los hizo. El mismo que hizo desde el principio Adán y Eva, hizo la tierra, hizo los cielos, la tierra y nosotros, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Habló en ese tiempo con Adán y Eva, en el Antiguo Testamento habló con los profetas, con los que de tiempo, y ahora con los que están ahorita estos ministerios. Después con los apóstoles, primero con los apóstoles y después harán los ministerios. En Efesios 4:11, ahí dice que el mismo Señor Jesús constituyó unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por medio de estos ministerios el Señor está hablándole al pueblo del Señor. Que si hay apóstatas, hay que tener cuidado. Pero están primero los siervos del Señor. Acuérdense que primero sale la original y luego la copia. Papá Dios es original y Satanás es copia. Primeramente sale el original y luego la copia. Primero los ministerios del Señor y luego las copias que vienen a torcer. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, nada más. Con él hay que tener mucho hermano. Y es muy importante buscarlo al Señor en ayuno y oración, para y apartarnos del pecado, para poder estar en santidad y poder recibir al Señor que lo que tiene para con nosotros. Esto es como un tipo de testimonio, lo que he aprendido del Señor en esto. He tenido mucha revelación, he tenido más cosas que me ha dado el Señor, pero queremos empezar los sábados. Los sábados no sé si no nos ponemos de acuerdo con mi nieta Isuri, todavía no estamos de acuerdo en el horario. Vamos a ver el horario, pero vamos a empezar este sábado, ya los sábados, para empezar a predicarles el discernimiento de los tiempos, para que vamos empezando de Adán y Eva, cómo empezó la creación, cómo se fue, cómo él ha ido cuidando la creación, de que hay que destruir, uno hay que destruirlo, porque pues, si no destruye a los que se han levantado, no estuviéramos aquí nosotros. Por eso fue la causa que destruyó en aquel tiempo, en Adán y Eva, destruyó mucha gente que andaba, que no entendía.
¿verdad? Y entonces, y en el Antiguo Testamento, pues Sodoma y Gomorra también por lo mismo. Si no los ha destruido esas gentes, no estuviéramos vivos nosotros. Y así mismo hoy pasa lo mismo. Viene a arrebatar su iglesia, para sacarla de lo que viene aquí del reino de Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque todo el que se quede, se va a hacer nada más 7 años ya y se acaban los 1000 años que le dio Papá Dios, Papá Dios le dio a Adán y Eva 1000 años. Era para vida eterna, pero perdieron esa vida eterna por la desobediencia y el pecado, y los dio por misericordia. La gracia es vida eterna, la misericordia son 1000 años. Le dio 1000 años por misericordia, no somos las últimas generaciones. Después del arrebatamiento se acaba esta generación que le dio a Adán y Eva hace más de 6000 años. 2 años antes del diluvio, en el tiempo de Adán y Eva, 2 años del Antiguo Testamento, y ahorita van 2025 del Señor Jesús que vino aquí hasta ahorita. Es el tiempo de la gracia, y ya nomás del arrebatamiento empieza el tiempo apocalíptico, 7 años. 7 años, y se acaba el tiempo de Adán y Eva. En 6 años se va a acabar ese tiempo que les dio de 1000 años, por su misericordia. Y empieza ya después el milenio, y luego nosotros vamos a empezar de nuevo los que creemos en el Señor Jesucristo. Entonces ahí les vamos a ir dando, ya empezamos el sábado, si Dios nos lo permite, vamos a empezar a predicar ya. Nos vamos a ir a empezar desde Adán y Eva, empezar por tiempo. Sí me dijo el Señor que empezara desde Adán y Eva para empezar con el tiempo, para ir terminando hasta el milenio y luego nosotros. Ahí vamos a ir por cada sábado, si Dios nos lo permite. Ahí les vamos a ir predicando conforme a la revelación del Padre, pero acuérdense que todo es palabra. Él nos revela, pero es revelación de aquí, y la palabra escrita para que la confirme, sea confirmada. Dios me los bendiga a todos los que escucharon esta palabra. Dios me los bendiga y los guarde. Y si Dios nos lo permite, aquí vamos a estar haciendo los sábados, vamos a empezar los sábados a predicar ya, para la honra y gloria del Padre.